les damos la bienvenida a esta plática de acceso a mercados internacionales. Como ustedes lo saben, cada mes Pepper and Salt procuramos estar en contacto con todos ustedes, tratando de proporcionarles información de valor, haciendo ya sea pláticas, cursos, capacitaciones. En este momento me tocó a mí, su servidor, Diego Vargas, consultor aquí en la firma, Pepper and Salt, y vamos a platicar correspondiente a los accesos a mercados internacionales. El día de hoy estamos en colaboración con la empresa Mundi y les cedo la palabra a mi amiga Andrea Vargas para que se presente, la persona que va a estar acompañándonos a lo largo de la capacitación, y ella nos va a estar platicando respecto a Mundi. Igual te cedo la palabra, Andrea, para que te puedas presentar, por favor. Hola Diego, muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si me puedan dar acceso a que pueda prender mi cámara para que también me conozcan, pero bueno, yo precisamente vengo del lado de Mundi representando a la empresa y más que nada me da muchísimo gusto pues que empecemos esta colaboración con Pepper and Salt, que son una excelente consultoría de negocios internacionales. Entonces pues un gusto tenerlos a todos por acá para que podamos revisar este tema tan importante de cómo acceder a mercados internacionales. Entonces vamos a empezar si ves bien, Diego. Listo, muchas gracias, Andrea. Igual me pueden confirmar si se ve en la pantalla y me escuchan bien para poder continuar con esta plática, por favor. Va, súper bien. Vamos a comenzar. Realmente vamos a procurar que sea una plática breve, muy dinámica. Por favor, si cualquiera de ustedes tiene alguna duda, una pregunta o quiere hacer alguna aportación al tema, sin problema, me pueden interrumpir, lo podemos dialogar. Y para eso es estos tiempos, ¿no? Para poder dar retroalimentación, platicar y sobre todo, pues, ver puntos que nos puedan favorecer a todos como empresas. Derivado, todos bien sabemos, ¿no? Que actualmente vivimos en un mundo sumamente globalizado, sumamente competitivo, que hoy en día todos estamos conectados, que es muy fácil, por así decirlo, a pesar de que esté alejado, comunicarse con otra parte en el mundo, ¿no? Ya sea China, ya sea Rusia, que lo podemos ver muy, muy lejos, pero actualmente pues estamos, considero que más cerca que nunca. Es por eso que platicando con el equipo decidimos hacer esta plática, ¿no? De accesos a mercados internacionales, para poder comentar con las empresas, ya sean empresas que van iniciando, empresas nuevas, o empresas que ya están constituidas y que ya tienen operación, a cómo pueden favorecer a su propia operación o cómo pueden iniciar con operaciones. Quitarse a lo mejor de alguna manera el miedo que existe actualmente, ¿no? Para comenzar operaciones con otras empresas a lo largo del mundo y dejar, por así decir, el nido que puede ser únicamente el nicho de territorio del mercado nacional, ¿no? Como lo platicamos al inicio, realmente existen diversas formas de acceder a un mercado. Nosotros como Pepper and Salt, una empresa especializada en comercio exterior, obviamente en esta plática le vamos a dar enfoque meramente al tema de exportación. Sin embargo, pues existen diversas maneras de cómo acceder a un mercado internacional. En este caso, como lo platicamos, vamos a hablar en específico temas de exportación, pero pues también existe la manera en participar con otras empresas para ingresar a mercados en el extranjero, establecer franquicias, temas de licenciar marcas, realizar un contrato de administración o practicar un joint venture. En este caso, como les comentaba, nos vamos a enfocar meramente a la exportación, ¿va? ¿Por qué en la exportación? Digo, considero nosotros relacionados en la materia de comercio exterior que realizar una exportación no es un tema sumamente complicado realmente. Las empresas que llegan a tener este tipo de operaciones realmente pueden tener muchísimos beneficios para su empresa, como bien puede ser generar un valor para esta, ¿no? Bien sabemos que una empresa exportadora es una empresa pues bien vista a nivel internacional, ¿no? Si nos acercamos con una empresa y sabemos que esta exporta, es porque tiene mercancía de calidad, mercancía de exportación, mercancía bien hecha. Y obviamente eso te da seguridad a ti como consumidor. Simplemente el claro ejemplo está de aquellos alimentos, ¿no? Que cuando llegamos de alguna manera a un mercado y vemos los productos que son de exportación, sabemos que son los productos buenos. Entonces, eso le da renombre a la empresa, que
comercializa productos de calidad, que puede acceder o competir con otras empresas o con otras ramas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el producto es bueno. Entonces, pues básicamente genera un valor para nuestra empresa. Punto número 2, obviamente impulsa la competitividad. Nosotros, al empezar a tener relaciones con otras empresas en el extranjero, obviamente vamos a fomentar la competitividad de nuestra empresa. Vamos a procurar estar al nivel de cualquier otra empresa a nivel internacional, ya sea alemana, ya sea americana. Vamos a tratar de competirles y de manejar el mismo producto o hasta una calidad superior. Se trata de competir, de estar en innovación y en desarrollo, obviamente, para nuestra empresa. El fortalecimiento, creo que este punto es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a diversificar los ingresos de nuestra empresa. Nosotros, al iniciar con operaciones de comercio exterior, en este caso exportaciones, estamos abriendo nuestro ramo de compradores, ¿no? No únicamente nos vamos a enfocar a un consumo nacional de la mercancía, sino que vamos a tratar de ingresar a cualquier mercado. Esto va a diversificar nuestros ingresos y no vamos a estar dependiendo meramente de un ingreso nacional. Actualmente considero que este punto es bien importante porque, como ustedes lo pueden ver, en cualquier momento se puede venir abajo un país, ¿no? Entonces, nosotros al tener esta diversificación de ingresos, pues no únicamente nos vamos a tener a un solo mercado. La expansión, vamos a superar las barreras proteccionistas al ingresar a un país en el extranjero. Vamos a crecer como empresa. Vamos a disminuir nuestros riesgos. ¿Cómo los vamos a disminuir? Al igual que el fortalecimiento derivado de la diversificación, vamos a recibir obviamente diversificación de ingresos, pero también vamos a diversificar nuestros riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Que no únicamente nos vamos a enfocar a un mercado y si pasa algo aquí nos quedamos sin dinero y obviamente sin compradores, lo cual no es el punto. Y sobre todo, hay que recordar como empresa que el objetivo realmente de una empresa es pues generar dinero. Entonces, al aperturar nuestros mercados a través de comercio internacional, utilizando las exportaciones, vamos a tener una mayor rentabilidad, una mayor tasa de retorno. Entonces, estos puntos son bien, bien importantes a tener en consideración. Obviamente nosotros como empresa, cuando ya estamos constituidos, pues puede que no lo veamos tan palpable porque ya estamos dentro de la operación, por así decirlo, pero sobre todo esto va enfocado a estas nuevas empresas que quieren comenzar con operaciones, que van iniciando o que quieren comenzar, que se tenga esto en consideración. Y también aquellas empresas que probablemente únicamente hacen operaciones de importación, también que puedan identificar que a través de la exportación podemos ingresar a los mercados, podemos ver y diversificar nuestros ingresos, y que puede ser sumamente fructífero para las empresas, ¿va? Sobre todo nos vamos a enfocar en cuáles son las herramientas o qué nosotros podemos tener en consideración para hacer o para aperturar nuestros mercados internacionales. Obviamente esto ya estamos hablando tanto de empresas como que van a empezar, como empresas ya establecidas, ¿va? Para no cerrarnos únicamente a un nicho de empresas. El primer punto que vamos a tocar a continuación son los programas de fomento al comercio exterior, ¿va? Todos los beneficios que nos pueden otorgar a nosotros contar con un programa de fomento al comercio exterior, identificar si nuestra empresa ya sabe cuáles son, qué se necesita, cómo funcionan. Hay ocasiones en que sabemos que existen, ¿no? Sí, sabemos que existe un programa de fomento, sin embargo no tenemos como tal en cuenta cómo funciona, qué necesito cumplir, qué beneficios me va a otorgar a mi empresa, los dejamos de lado. Sin embargo, es bien importante tener esto en consideración porque puede ser realmente una herramienta que considero muy, muy, muy valiosa para todas las empresas ya establecidas aquí en México para dar el brinco al siguiente nivel, ¿no? Sobre todo que crezca de manera muy, muy, muy grande la empresa, que exponencial, y sobre todo también que tenga apertura o presencia en más lugares en el extranjero, ¿va? Otro punto que considero muy, muy interesante tener en consideración son los tratados y acuerdos internacionales con los que México forma parte. En este punto, realmente y por experiencia me ha tocado que muchos clientes se acercan con nosotros y no tienen ni idea de la magnitud de tratados que tiene México a nivel internacional. Obviamente hablando en materia de comercio exterior. México es de los países que tienen más acuerdos y tratados internacionales a nivel mundial
mundial, y esto nos abre una rama inmensa de accesos de países a los cuales podemos acceder con tasas arancelarias preferenciales. Realmente hay que tener en cuenta que México es un país que es caracterizado por tener muy buena mercancía y tanto una muy buena manufactura. Entonces, eso nos puede potencializar, identificar los mercados, identificar los países con los que tenemos un tratado internacional y hacer el acercamiento, obviamente gozando de preferencias arancelarias. Otro punto que me gustaría tocar es el tema de bases de datos potenciales, ¿va? ¿A qué me refiero con una base de datos? Igual hay ocasiones en que las empresas quieren ingresar a un mercado y se acercan con nosotros y nos dicen, oye, Diego, ¿sabes qué? Quiero saber qué necesito para importar en China y no saben ni dónde buscar la información. Oye, Diego, ¿sabes qué? Sé que existe un tratado con la Unión Europea, pero no sé qué se necesita, no sé la tasa arancel que voy a pagar, mi comprador me lo está pidiendo para ver si cerramos la negociación y no saben cómo hacerlo. Entonces, al tener un buen manejo, un buen control, identificar cuáles son esas bases de datos que nos pueden ayudar a tener datos concretos y que con base en estos datos nosotros podemos hacer una negociación, creo que es de suma importancia de verdad que se tenga esto en cuenta y creo que es un punto que muchas empresas dejan de lado. Y otro punto también que considero muy interesante es el tema del factoraje internacional. Vamos a continuar entonces con nuestro primer punto. Programas de fomento. Como lo platicaba, básicamente un programa de fomento tiene como objetivo el incentivar a las empresas interesadas en comercializar bienes o servicios en el mercado internacional mediante diferentes beneficios, ¿va? Nos ayuda a potencializar nuestra empresa, a que compita a nivel internacional y de esta manera que nuestra empresa crezca y tenga presencia en diversos mercados. ¿Qué beneficios nos van a otorgar nuestros programas de fomento? Bueno, primero que nada, preferencias arancelarias. Esto es bien importante, ¿va? Obviamente, entre menos impuestos paguemos, lógico, de manera correcta, posible, pues va a potencializar y nos va a dar un mayor margen de utilidad a nuestra empresa. Tasa cero de IVA. Obviamente, todo lleva sus letras chiquitas, tenemos que ver el supuesto de cada empresa, ¿va? Identificar su operación, pero en general, estos son los beneficios que nos puede otorgar. Tasa cero en IVA. Diferimiento en el pago de impuestos, temas de cumplimiento de regulaciones también las podemos llegar a evitar. Como les digo, tendremos que ver dependiendo del programa, tendremos que ver dependiendo de la operación de cada empresa y sobre todo eso para ver qué beneficios realmente pueden aplicar a nuestra empresa. Pero hablando muy general, sin meterme a la ley y temas muy específicos, estos son los beneficios que nos pueden otorgar en nosotros como empresa tener un programa de fomento. Entre los programas que vale la pena destacar, que son los más importantes, es nuestro IMEX y nuestro PROCEC. ¿En qué consiste cada programa? Bueno, básicamente el programa IMEX corresponde a industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Este programa, dentro de todos los beneficios que nos puede otorgar, están los principales, que es el diferimiento de pago de impuestos, ¿va? Reducciones en el pago de contribuciones, ya sea por temas de derechos, pagar alguna tasa fija, como les comento, tenemos que ver la operación, lo que quieren importar, la posibilidad de compras en territorio nacional a tasa cero, mediante el tema de pedimientos virtuales, y lo más importante, la importación temporal para elaboración, transformación o reparación. Y aquí es donde van a llegar ustedes y me van a decir, oye Diego, pero ¿esto qué tiene que ver con la exportación? El programa IMEX nos otorga los beneficios para que nosotros como empresa podamos importar insumos, hacer un proceso productivo y posterior exportar. Estos beneficios o qué beneficios realmente nos va a otorgar el programa, los que les acabo de comentar. Al nosotros reducir los impuestos al momento de la importación, hacer un proceso productivo, obviamente se nos va a disminuir nuestros gastos en temas del proceso productivo y por ende vamos a tener un mayor rendimiento. Esto va a hacer que nosotros podamos ingresar a diversos mercados, tener una mayor competitividad, poder importar activos fijos que nos ayuden a hacer este proceso productivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente importando maquinaria de la más alta calidad. Y si nos vamos a ahorrar los impuestos, pues nos da la posibilidad de poderlo hacer. Entonces, básicamente este es el objetivo de este programa, que podamos diferir aranceles, disminuir pagos de derechos o otras contribuciones, ¿va?
para disminuir nuestros gastos y posterior poder hacer una exportación y ser una empresa más competitiva. Otro programa o otro punto que también puede ser interesante, y hay alguna empresa que dice, ¿sabes qué? Es que yo no cumplo, yo no puedo solicitar mi IMEX, no me da por X o Y cuestión que solicite el trámite, pues podemos ver el tema del PROSEC, ¿va? ¿Qué es el PROSEC? Básicamente es un programa de promoción sectorial, se refiere a diversos sectores de diferentes industrias y como ahí señalamos, básicamente va dirigido a empresas productoras de determinadas mercancías que están correspondientes en cada sector, permitiéndoles importar con preferencias arancelarias. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Me van a dar la posibilidad de importar con preferencias arancelarias, ya sea disminuyendo el arancel o exentándolo, va para posterior hacer un proceso productivo y exportarlo. A diferencia del IMEX, nos permite que la mercancía también se consuma en territorio nacional, el IMEX no, el IMEX nos señala que se debe retornar al extranjero. Sin embargo, pues si nuestro plan es importar, como lo comento, por X o Y motivos, no podemos ser acreedores a un IMEX, pero si a un PROSEC, pues tenemos el beneficio de importar con tasas preferenciales, hacer un proceso y exportar al extranjero. De igual manera, esto nos va a posicionar como empresa, una empresa competitiva, una empresa que pueda hacer ciertos productos de mejor calidad, derivado pues que estamos disminuyendo nuestros costos. Brincando al tema de los tratados internacionales, ¿va? La primera herramienta, recapitulando entonces, programas de fomento, hay que tener bien en consideración dónde está parada nuestra empresa, ¿va? ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué no podemos aplicar? Y las preferencias que nos pueden otorgar estos programas. Siempre es, como les comento, bien importante, pues, reflejarlo en papel, ¿no? Aquí siempre platicamos en la empresa y procuramos llegar con las empresas y decirle con números, obviamente, posterior de hacer todo el análisis correspondiente. ¿Sabes qué? Derivado de tus operaciones de tal periodo, hicimos el análisis y creemos que al aplicar un programa X o Y, ya sea PROSEC, ya sea IMEX, puedes tener este beneficio. Y realmente creo que eso es lo interesante para las empresas, que vean en números qué beneficios se les va a otorgar y esto cómo los puede potencializar a brincar a otros mercados, ¿no? El siguiente punto que platicamos, los tratados, acuerdos internacionales con los que cuenta México. Aquí pueden identificar en su pantalla cuáles son, ¿va? Actualmente México cuenta con 13 tratados, entre ellos con muchísimos países, ¿va? Acuerdos, también contamos con muchísimos acuerdos y sobre todo esto lo pongo muy visual para que lo puedan identificar, ¿va? Por lo regular las empresas que exportan buscan mucho el mercado americano, sin embargo, pues ustedes lo pueden ver ahí como tal que México cuenta con muchísimos países alrededor del mundo, tanto Latinoamérica como Europa, como Asia. Actualmente considero un punto muy personal que hay que empezar a voltear más al mercado asiático, ¿va? Con la entrada del TIPAD se abren mercados muy interesantes, como bien puede ser Nueva Zelanda, como bien puede ser Vietnam. Entonces hay que identificar qué preferencias están ahí, cómo se pueden contactar a empresas en dichos países. Como les comento, los productos mexicanos realmente son muy cotizados, no únicamente temas de artesanías, por así comentarlo, ni tequila, sino muchos productos realmente mexicanos son muy cotizados en el extranjero. Hay muchísimos casos de éxito, como lo es Japón, que es un país con el cual México tiene relación muy cercana. Entonces, como les comento, los invito a identificar cuáles países son, qué países les hace interesante y cómo se puede llegar a hacer el acercamiento. El tema, considero que al momento de hacer una negociación internacional, si se tiene conocimiento que se pueden aplicar preferencias arancelarias a la importación en los países destino, creo que es un plus muy grande que le puede dar un cierre a dichas negociaciones con las empresas en el extranjero. ¿Por qué? Porque ellas tienen la certeza que el producto es mexicano, que es un buen producto obviamente, y sobre todo que ellos en el momento de hacer la importación no van a pagar aranceles. Entonces creo que eso los puede acercar todavía más, puede darle un plus y, como les digo, empaparse, identificar cuáles países son los que pueden formar o con los que se puede llegar a aplicar preferencias arancelarias. Otro punto, les comentaba que sobre todo aquí muchas empresas lo dejan de lado, son las bases de datos, ¿va? Obviamente al hacer un correcto análisis de una base de
datos, punto número uno, pues nos permite tomar mejores decisiones, ¿va? Obviamente, organizar la estructura de nuestra empresa, ver qué departamento tiene que hacer la investigación, cuánto va a pagar, pasarle los números como tal, de alguna manera al área de compra, decirle, mira, ¿sabes qué? De finanzas, de ventas, que puedan ver si se aplican preferencias, analizando con las bases de datos de información, las regulaciones que se cumplen. Como les comento, realmente al hacer el análisis puede obtener muchísimos beneficios en nuestra empresa, ¿va? Tomar decisiones, como les digo, llegar a acercarse con un directivo y decirle, mira, ¿sabes qué? Revisamos que en la página de Aladi contamos con un tratado con México, nos brinda esta preferencia y aquí están los números. Al hacer todo eso deriva realmente de un buen análisis de las bases de datos correspondientes. Hay veces que no sabemos dónde buscar la información. Entonces, bien importante hacer búsquedas. Tanto Unión Europea tiene sus páginas realmente con información fresca y de valor, entonces hay que buscarlas. Aladi tiene sus páginas también que son muy buenas, que nos brindan mucha información. La Organización Mundial de Comercio también tiene muchas bases de datos, mucha información que realmente a nosotros como empresa, tanto nuevas como ya empresas constituidas exportadoras, nos funciona muchísimo. Créanme que hay empresas que son grandes, que tienen operación, y hay ocasiones en que no saben dónde buscar la información. Entonces, al tener identificadas estas bases de datos y hacer un análisis, créanme realmente que les digo, es un plus. Y les va a abrir la perspectiva muy grande a otros mercados, a qué se puede hacer y no únicamente limitarnos, ¿no? Como saben, el conocimiento es poder. Entonces, entre más sepamos, más identifiquemos la información, mejores frutos vamos a tener para nuestra empresa. El último punto que consideramos muy importante es el factoraje. Ahorita más adelante mi compañera Andrea, como les comentamos al inicio, nos va a platicar respecto al factoraje. Sin embargo, aquí comentándolo, pues, ¿qué es el factoraje? Básicamente, pues, es un mecanismo de financiamiento a las empresas, ¿va? Esto puede darle liquidez a las empresas, que realmente creo que también ahorita en México sufrimos mucho de eso, ¿no? Por los impuestos nos pegan mucho, hay ocasiones en que las empresas no nos pagan en tiempos y tenemos que estar batallando, somos una empresa que está iniciando, no tenemos la capacidad, no tenemos el personal, no tenemos el conocimiento para estar cobrando, y eso mata a una empresa, ¿no? Como bien saben ustedes, la falta de liquidez nos mata. Entonces, al utilizar estas herramientas, nos da la liquidez que necesitamos y podemos expandirnos y crecer a la par de todas las otras herramientas que les vengo comentando. Realmente creo que no se trata solo de tomar una, sino que tratar de juntar todas estas herramientas para que nuestra empresa realmente llegue a otro nivel. Y realmente considero que utilizando estas herramientas, efectivamente, podemos acceder al mercado que deseen. Obviamente, en temas de tratados, pues identificar mercados potenciales, pero creo que si nuestro país no cuenta con un tratado con el país que ustedes quieren ingresar, aún así utilizando las otras herramientas, creo que puede ser muy competitiva nuestra empresa utilizándolas y acceder sin ningún tipo de problema. ¿Qué barreras tenemos que tomar en cuenta? Porque hay ocasiones en que sí, ya tomamos en consideración, ya utilizamos el factoraje, ya utilizamos los tratados, ya somos expertos exportando. Sin embargo, cuando van a introducir también la mercancía, hay ocasiones en que las empresas pasan por alto que tienen que cumplir también regulaciones y únicamente creen, ahí el impuesto, pues ya lo senté con el tratado y ya lo hicimos. No. También otro punto para todos los exportadores que se tengan en consideración para ingresar a un mercado es que se tengan en cuenta las regulaciones arancelarias, ¿va? Por ejemplo, existen las cuantitativas, como bien puede ser un permiso de exportación o importación. Ha pasado, empresas exportan, me dicen, Diego, ya aplicamos el tratado, súper bien, la mercancía va para allá. Oye, ¿sabes qué? Va llegando a destino y vemos que necesitamos cumplir con regulación y nuestro comprador no tenía ni idea porque no les dijimos. Obviamente, como saben, pues una operación son dos partes, los dos tienen que estar enterados. Sin embargo, creo que nosotros como exportadores, al anticiparnos, identificar estas regulaciones y notificárselas a nuestro comprador también nos da un plus. Y el comprador pues nos va a tener la confianza de decir, mira, él sabe lo que está haciendo, él me está guiando, a lo mejor obviamente no se la sabe de todas porque las regulaciones son diferentes en cada país, pero me está anticipando que puede haber o necesite yo un cumplimiento.
Entonces, también nosotros como exportadores tenemos que estar siempre a la vanguardia, siempre un paso adelante, identificando realmente pues toda la operación. Hay que entender que esto es algo global y que para tener un correcto acceso a un mercado, pues tenemos que tener esto en consideración. Como les comentaba, ya existen los permisos de exportación e importación, temas de cupos, medidas contra prácticas desleales del comercio exterior. Hay ocasiones, como ustedes bien lo saben, el tema del dumping, ¿va? Ya sea por temas de subvención, por disminución de costos. Bueno, todas estas regulaciones las tenemos que tener en consideración al momento de nosotros exportar y obviamente acercarnos con nuestro contraparte en destino y pues señalarles esto, ¿no? Continuando con estas, también están las cualitativas, como les comentaba, y básicamente pueden existir regulaciones de etiquetado, regulaciones de envase y embalaje para introducirlo al país, marcados de origen, regulaciones sanitarias, etcétera. Existen las regulaciones cualitativas, cuantitativas, estas pueden ser cumplir, como les comentaba, con cupos, con medidas de importación, y aquí ya un tema más físico, como hay regulaciones, etiquetado, lo que sea. Tenemos que estar pendientes, tanto cualitativas como cuantitativas, de notificárselas a nuestra contraparte para que no haya problemas. ¿Esto por qué es importante? Porque hay ocasiones en que exportamos y como vemos que no solo llega hasta el arancel, o hasta el tratado, o hasta dejar nuestra mercancía y ya nos limpiamos la mano, no. Los exportadores se espantan y hay ocasiones que dicen, ¿sabes qué? Fue un rollo, no quiero volver a exportar, no quiero volver a tener operaciones. Y esto no es que sea difícil, sino que no hacemos el análisis correspondiente. Entonces, por esto, todas estas medidas, todas estas herramientas son para que ustedes las tengan en consideración y al momento que exporten o que quieran comenzar a exportar, tengan todo en cuenta y digan, ¿sabes qué? Yo ya me la sé, y yo ya sé cómo puedo ingresar, yo ya sé cómo puedo negociar a través de las herramientas que les proporcionamos, las regulaciones que tienen que tomar en consideración, y créanme que la contraparte va a valorar mucho eso y les puede dar acceso y crecer su empresa como no tienen una idea. Ahora ya entrando ya a un tema de formas de pago internacional, y donde más adelante quiero que me ayude mi compañera Andrea, como les comentaba, pues existen diversas formas de pago, ¿va? La liquidez para las empresas es bien importante, entonces, derivado de esto, vamos a identificar nuestra forma de pago que necesitamos nosotros, pues dependiendo de la necesidad de la empresa, cobrar, ¿no? Para subsistir y poder con nuestra operación, seguir con nuestra operación. La primera básicamente es pago por adelantado, como bien sabemos, pues nos pagan y súper bien, ahí no hay tema, ¿va? Pero sin embargo, con temas de cartas de crédito, con temas de remesa documentaria, con temas de cuenta abierta, de consignación, pues puede tener un poquito más el ingreso del dinero. Adicional al tema del ingreso o de la liquidez de la empresa, también es el tema de estar cobrando, de estar identificando los riesgos que va a tener nuestra empresa al estar acercándose con una empresa en el extranjero para que nos paguen, porque está bien padre comercializar, pero como les digo, el objetivo de una empresa es la rentabilidad, entonces pues nuestra idea es que nos paguen, ¿no? En esta tabla pueden ustedes observar cuáles son las formas de pago que puedan llegar a ser más inseguras y más seguras. Por un lado el exportador y por un lado el importador. Ustedes lo pueden identificar, obviamente, pues lo más seguro, ¿va? Para un exportador, pues es que te paguen por adelantado. Sin embargo, la contraparte de la importación, al momento de hablarle de un pago por adelantado, te va a decir, no, pues no, ¿sabes? Y sobre todo, estamos iniciando con las operaciones de la empresa. Entonces, entrando en este tema, ya me gustaría que abonara esta Andrea, referente al factoraje y todos los beneficios que nos puede llegar a otorgar a nosotros como empresa, ¿va? Entonces, te cedo la palabra, Andrea. Muchas gracias, Diego. Pues sí, miren, les quiero platicar un poco en específico sobre el factoraje. Y antes de meterme en las implicaciones fiscales y contables, no sé si puedas regresar al anterior para ponernos como otra vez un poco en contexto. Bueno, eso está perfecto. De acuerdo a las diferentes formas de pago que existen hoy en día para tener transacciones internacionales, como bien lo decía Diego y como lo vemos justo en esta gráfica, hay formas más seguras y menos seguras dependiendo de la perspectiva desde donde la veamos, ¿no?
En este webinar, como bien lo mencionó Diego al principio, estamos muy enfocados en exportaciones, porque si bien es una área de oportunidad que todavía en México no hemos como agarrado y apropiado de la manera que podríamos hacerlo justamente con esta plataforma tan grande que tenemos de tratados internacionales, hay que tomar en cuenta como los beneficios y sobre todo las herramientas que podemos tener a nuestro alcance. La mayoría de las personas cuando piensan en financiamiento, por ejemplo, a órdenes de compra o financiamiento en general para hacer crecer tu negocio, pensamos en créditos, ¿no? Pensamos en la banca tradicional y pensamos en ir a solicitar este tipo de herramientas. El tema es que puede ser que muchas veces, por ejemplo, en el tema de créditos, solicitan documentación y solicitan información de la empresa, como el buró, como si tienen algún, por ejemplo, algún bien inmueble que puedan dejar a consignación de cierta manera o como aval para poder darles una cierta cantidad de dinero y que ustedes puedan crecer su negocio, ¿no? Ya sea, oye, necesito ampliar mi planta, oye, necesito actualizar mi maquinaria. Para eso también existen otras herramientas, no solo el crédito, como por ejemplo el arrendamiento, que te sirve muchísimo precisamente a tomar tecnología de punta y no tener que soportar esa carga de cierta manera tan fuerte de adquirir un bien que probablemente pueda llegar a ser obsoleto en un par de años, ¿no? El arrendamiento te permite justamente hacer eso. La carta de crédito, por ejemplo, es una herramienta muy buena para protegerse, sobre todo en casos de impago, porque de cierta manera lo que te brinda es certidumbre por parte del banco emisor que, oye, ambas partes existen, porque qué tal si tu cliente se encuentra del otro lado del mundo y no tienes como mucha certidumbre. La carta de crédito te brinda eso, te brinda seguridad, más no te brinda liquidez en el momento. Precisamente ahí es donde el factoraje hace la diferencia versus todas estas otras herramientas, que un pago por adelantado no se puede de cierta manera sobreponer, más bien es la mejor o la ideal situación en la que pudieras estar, pero no es la más común, siendo muy realistas. La mayoría de las empresas piden plazos de pago mayores a 30 días, el promedio está en 60, entonces realmente, y sobre todo en el contexto internacional de venir de una pandemia, en situación de guerra, etcétera, pues es bastante importante tener un seguro y tener una respuesta ante el pago de la mercancía que estás vendiendo, ¿no? Entonces, ya con un poco de contexto de las diferentes herramientas que podemos tener al alcance, justamente ya me encantaría pasar a la siguiente diapositiva, donde hablamos precisamente de qué es factoraje, ¿no? Tal cual el factoraje, pues es una herramienta que te permite hacer líquidas las cuentas por cobrar y entender sus implicaciones fiscales y contables puede ser de gran ayuda para tu negocio, porque básicamente la parte vendedora y compradora se respetan, o sea, en cualquier relación de factoraje, aunque haya una tercera parte que sea la empresa, ejemplo Mundi, ¿no? Que sea la empresa que te apoyen en temas de factoraje, realmente la relación entre comprador y vendedor se respeta y no hay un involucramiento por parte de la empresa de factoraje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hay una venta de por medio que se va a pagar a plazo y la empresa vendedora requiere su dinero antes de ese tiempo, básicamente firma un contrato y cede sus cuentas por cobrar a la empresa de factoraje para que puedan darle el dinero, ¿no? El dinero por adelantado de su factura, en el caso de Mundi, hasta el 90%, ¿no? Entonces, lo único que se hace es notificarle al comprador que, oye, a partir de ahora, en lugar de pagarle a la empresa que te está vendiendo, le vas a pagar a la empresa de factoraje, porque ya de cierta manera se cedió esa cuenta y ese cobro, ¿no? Entonces, algunas implicaciones que tienes que, por ejemplo, contablemente, lo que realizan tal cual, ¿no? Los contadores es, emiten complementos al pago para el CFDI original. Entonces, lo que sucede es, oye, yo tengo una factura de 100 pesos, no voy a decir $100, voy a poner. Me adelantan el 90%, es decir, tengo $90 el día de mañana. Entonces, mañana mi contador o contadora me va a realizar un complemento de pago a ese CFDI diciendo, mira, ya tengo 90 de estos 100. Al momento de que se realice el pago ya completo por parte del comprador, la empresa de factoraje regresa el remanente y en el caso de Mundi menos el interés, ¿no? Entonces, cuando regresamos a este tema del remanente, ahí el contador o contadora realiza un segundo complemento de pago para que cuadre la factura, ¿no? Para que tengan de cierta manera todo el desglose de en qué momento fue pagada. Entonces, en este sentido, incluso también fiscalmente puede funcionar para reducir impuestos en el caso de Mundi, porque se puede meter el recibo que damos por el cobro de la comisión, se puede meter como deducción de impuestos de acuerdo a la estrategia fiscal de cada empresa, ¿no?
Entonces, para entenderlo bien, así funciona, o sea, realmente hay tres partes en esta relación. La relación más importante, que es entre comprador y vendedor, no se toca, esa se mantiene, simplemente lo que funciona acá diferente es el tiempo de pago y a quién se le paga, ¿no? Eso sería todo. Entonces, vamos a avanzar para seguir platicando más sobre el tema de factoraje y cómo puedes utilizarlo. ¿Por qué es importante usar factoraje internacional? Porque, bueno, precisamente el tener tu dinero por adelantado de una venta que estás realizando de manera internacional te permite crecer tu cartera, ¿no? Tienes flujo de efectivo, puedes adquirir nuevas órdenes de compra y lo más importante también es que al momento de que nosotros, en el caso de Mundi, analicemos a tus clientes y revisemos su historial y revisemos no solo lo que se ve en burós de crédito en todas partes del mundo, sino en general también saber la empresa cómo se encuentra actualmente tras pandemia. Revisamos y nos hemos topado con casos incluso, por ejemplo, de reestructura financiera o que casos como no le han pagado a su nómina en 2 meses, de ese tipo de cosas que no se ven muchas veces en la mesa de negociación y obviamente tú como empresa desde México a veces no tienes esa visibilidad. Nosotros hacemos el análisis y precisamente aceptamos a aquellos que estén bien, ¿no? Entonces, incluso te sirve como de cierta manera un semáforo de decir, oye, si este cliente me lo están aceptando para trabajar con factorajes porque es muy buen cliente, oye, si este cliente no me lo están aceptando, entonces a mí también me da una cierta bandera roja, decir qué tanto quiero seguir trabajando con esta empresa, ¿no? Entonces, el riesgo de impago, el riesgo de, oye, si me va a llegar o no a pagar esta factura, lo absorbemos nosotros, y eso también te ayuda muchísimo a acceder a nuevos clientes, ¿no? Porque ya tienes, de cierta manera, este respaldo detrás, ya tienes forma de analizar a estas nuevas empresas con las que estás tratando y decir, quiero o no trabajar contigo. Ahora, el tener también el factoraje bajo la manga como una herramienta de negociación puede servir muchísimo a la hora de decir, ok, te acepto que me pagues en lugar de en 45 días, págame en 60 porque me lo estás pidiendo, pero cómprame una tonelada más de mercancía, ¿no? O cómprame tantos camiones más o tantas volúmenes más. Entonces, ese tipo de términos de condiciones son bastante interesantes al momento de hacer la negociación porque tú sabes que vas a tener tu dinero el día de mañana. No vas a tener que esperar ese plazo de pago para poder obtenerlo y que en caso de que llegara a haber un default de esa factura o que la empresa del otro lado cayera, ya sea por temas económicos o externos en bancarrota, nosotros también absorbemos este riesgo, ¿no? O sea, tú ya te quedaste con el adelanto de factura que te dimos. Entonces, puedes cobrar de contado tu factura a plazo y puedes invertir en otras áreas de tu negocio utilizando precisamente el factoraje, ¿no? Entonces, ojo aquí también, cosa muy importante, y como bien lo mencionaba Diego al principio, este es un financiamiento a corto mediano plazo, ¿no? Realmente si eres una pyme que apenas va a exportar o que apenas quiere ver cómo trabajarlo, tal vez lo que tú requieras es más financiamiento para la producción, ¿no? Para echar a andar tu negocio. Y ahí sí yo recomendaría totalmente, pues, revisar opciones como un crédito tradicional o un crédito revolvente incluso, ¿no? Pero si eres una empresa que constantemente ya está facturando y que tienes buena liquidez, pero sabes que de cierta manera sí me hace falta un empuje o me hace falta un respaldo, en lugar de que estés contratando una póliza de seguro aquí y allá, puedes tener todo en un mismo lugar. Entonces, por eso les digo, es muy importante primero identificar la necesidad financiera que tienen para después revisar las herramientas que hay a su alcance y tomar la que más les convenga. Entonces, vamos a avanzar también en la parte siguiente, Diego. ¿Cuáles son como los beneficios de trabajar con Mundi, no? Porque si bien hay muchísimas empresas que realizan factoraje y sobre todo factoraje doméstico, que es a proveedores o que es en pesos, etcétera, realmente nosotros en Mundi estamos muy enfocados como empresa a apoyar a todas las demás pymes y empresas grandes mexicanas que estén involucradas en comercio internacional. Ese es nuestro enfoque. Entonces, los beneficios que tenemos son que las líneas que damos son en dólares, son revolventes, es decir, funcionan como si fuera tipo una tarjeta de crédito donde vas a ir sacando de cierta manera liquidez, o sea, vas a ir metiendo facturas, te damos liquidez y conforme se vaya pagando esa factura por parte de tu cliente, se va liberando ese monto. Y estas líneas podemos darlas de 10,000 hasta 5 millones de dólares o más. Eso depende muchísimo de la necesidad que tengas, del volumen de venta que manejes y obviamente conforme vayas creciendo, pues esta línea también lo puede hacer, ¿no? En temas de costos financieros, como les mencionaba ahorita, si bien hay muchísimas empresas o por ahí seguro alguno de ustedes conoce Bancomex, etcétera, un gran beneficio que tenemos en Mundi versus todos ellos o incluso la banca es que
solo tenemos un costo financiero. Este costo va del 1 al 2.3%, se pondera cada 30 días, es decir, mensual, y solo se cobra sobre el adelanto de factura. No hay más. No cobramos comisión por apertura, no se cobra temas de mantenimiento de cuenta, ni de renovación, ni de transferencia internacional, ni le tienes que sumar el IVOR, ni el IVA, ni nada más, ¿no? O sea, realmente a veces es importante que revisen eso en sus propuestas si es que ustedes ya llegan a trabajar con factoraje con otras empresas, de revisar al final del día cuánto y qué es lo que están pagando, ¿no? Porque hay muchas veces costos ocultos que no saben hasta el momento de que llegue la factura. Entonces, nosotros tenemos solo un costo financiero, somos muy transparentes y de esa manera ustedes pueden calcularlo con un ejercicio que ahorita de hecho les voy a enseñar antes de pasar de esta presentación, para que consideren también cuánto les costaría utilizar factoraje, ¿no? En temas de adelanto, nosotros podemos adelantar hasta el 90% del valor de la factura, precisamente dejamos mínimo ese 10% de colchón para casos de retrasos del cobro o para casos incluso de default, pues nosotros absorberíamos el 100% de la pérdida y ustedes se quedarían con ese 90% que ya les adelantamos, ¿no? En temas de riesgo de impago, siguiendo en esta misma línea, se ceden los derechos de cobranza a Mundi, como les mencionaba, y es un proceso, la verdad, bastante sencillo. Me he topado con casos muy curiosos de varios empresarios mexicanos y mexicanas también, donde les da mucho miedo el decir que están utilizando el factoraje, ¿no? Es como, ¿cómo mi cliente va a saber que tengo otra empresa de factoraje o que no tengo dinero, ¿no? Creo que aquí, más que el orgullo de decir tengo o no tengo dinero, porque para hacer negocios se necesita dinero, es tener esa, pues sí, esa habilidad y esa pericia de utilizar herramientas a tu favor. La deuda no es mala, la deuda incluso no es, no deberíamos verla con ese sentido negativo, la deuda a veces es muchas veces para crecer. Y Mundi en este sentido, y el factoraje sobre todo, no es una herramienta que te genere deuda, al contrario, te está dando liquidez de una factura que ni siquiera se ha pagado todavía. El factoraje es para quien quiere crecer, no es para quien esté endeudado hasta el cuello. Entonces, hay diferentes formas de trabajarlo. Y regresando a la línea de ceder los derechos de cobranza, en Estados Unidos es lo más sencillo del mundo el decir, oye, en vez de que me pagues a mí, ahora le pagas a mi empresa de factoraje y tan tan. O sea, se notifica por correo electrónico incluso, es un proceso muy sencillo y por ley lo tienen que cumplir. Para que queden también tranquilos en ese aspecto, nosotros somos una fintech, una empresa estadounidense, nuestras oficinas principales están en Nueva York, entonces todo nuestro, pues, constitución legal está allá y nuestras oficinas comerciales están en México porque este es nuestro principal mercado. Entonces, para que tengan también un poco esa certidumbre de sabemos y trabajamos diariamente con empresas en Estados Unidos y no hay problema en ese sentido de ceder los derechos de cobranza, más bien es quitarnos ese prejuicio desde México, el decir estoy utilizando una herramienta que me va a ayudar a crecer, ¿no? Y en cuanto al análisis, también en respuesta, la verdad es que somos bastante rápidos. En 48 horas tenemos ya una respuesta para ustedes en cuestión de, oye, me interesa tener una propuesta de Mundi, entonces se registran con nosotros, solamente solicitamos RFC, clave CIEC y razón social, y a la par que nos indiquen quiénes son sus clientes que quieren que evaluemos para que podamos meterlo a comité de riesgo y que ya revisemos, oye, la industria, a qué país está mandando, qué tan buen cliente es, etcétera, y con base a ese análisis, pues dar una línea, o sea, un monto, como les decía, y sobre todo parte del factoraje, ¿no? El tema del costo. Entonces, ¿cómo es que funciona? Muy fácil, la verdad es que se emite la factura, ustedes la cargan a nuestro sistema, en 24 horas tienen el adelanto hasta el 90%, como les mencionaba. El plazo máximo de pago que manejamos en Mundi es de 120 días, como les decía, el promedio ahorita está en 60, entonces nos pagan a nosotros y al momento que nos paguen queda un remanente, ese remanente se los damos, o sea, es el 10%, menos el costo de Mundi. ¿Cuál sería el costo de Mundi? Entonces, para eso la siguiente slide justamente vamos a revisar esa parte. No sé si me pueden apoyar. Muchas gracias. Este es un ejemplo de transacción de, por ejemplo, una factura de $100,000 a 30 días de adelanto. Entonces, el costo mensual que tenemos aquí como ejemplo es del 1.5%. Me voy a ir con la primera línea que dice porcentaje de anticipo al 90, ¿no? Porque si ustedes deciden, oye, de esta nada más quiero que me adelantes el 60, el 50, etcétera, lo podemos hacer, ¿no? El máximo es el 90%. Entonces, si el 90% de esos 100,000 son 90,000, al momento de vencimiento, nosotros nos vamos a quedar con esos 90,000 que ya te di desde un inicio, es decir, al momento que pague tu cliente a nosotros, nos quedamos con los 90,000 que ya te di, y el costo de Mundi. Nuestro costo en este caso de por ser 1.5 a 30 días con el 90% de anticipo,
es de $1,350. Si este costo se fuera al total de la factura, a los 100,000, debería de ser de 1,500. Pero como les repetí hace un momento, lo hacemos solo sobre lo que adelantamos. Por eso es que el costo va bajando, si se dan cuenta. Mientras menos demos de anticipo, obviamente el costo es menor, porque únicamente cobramos sobre lo que adelantamos, no sobre el 100%. Entonces, serían $1,350 lo que te costaría utilizar el adelanto con Mundi. Eso es lo que nosotros nos quedamos. De esos 1,350 tenemos el recibo que les comentaba que es deducible en impuestos también, y el saldo a recibir es 8,650, ¿no? Entonces, de tu total de $100,000 de facturación, te quedaste con 98,650 por haber tenido tu dinero 29 días antes, ¿no? Entonces, así es como funciona realmente el factoraje con Mundi, es bastante sencillo. Y ya nada más, vamos a la siguiente. ¿Qué se necesita para recibir una propuesta? Como les decía, muy importante que sean empresas mexicanas, que ya sea vendan o trasladen mercancías de manera internacional, porque también trabajamos con agentes de carga. Y de igual forma, que tus plazos de pago superen 21 días. Trabajamos con todas las industrias, desde industria perecedera, industria textil, manufacturera, de todas, prácticamente no tenemos discriminación en ese sentido. Lo que sí es que si tienes, por ejemplo, también filiales en Estados Unidos, también podemos trabajar con ellas con muchísimo gusto, adelantarles las facturas y pues lo que les decía, ¿no? Quien quiere crecer sus ventas, esta es una muy buena herramienta a usar. Solo necesitamos el registro con clave SIEC, razón social y RFC, y con eso es más que suficiente para poder iniciar. Entonces, si les interesa, con muchísimo gusto, creo que en la siguiente ya vienen nuestros datos vienen nuestros datos tanto de Pepper & Salt como de su servidora para que podamos platicarlo. Igual, como lo decía Andrea, ahí pueden ver nuestros correos. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Lo que necesiten nos pueden preguntar. Si tienen algunas dudas de la presentación, con todo gusto. Pues bueno, quiero agradecerles a todos ustedes del equipo de Pepper & Salt. La verdad es que ha sido un placer enorme compartir este espacio con ustedes. Veo que queda grabada, entonces me encantaría que pudieran también compartirlo. Y cualquier duda, pues bueno, ahí ya tienen mi contacto. Un gusto enorme, Diego, estar contigo el día de hoy y aprender también muchísimo de ustedes. Gracias a ti, Andrea. Igual, gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Como lo platicamos aquí por el chat, todos van a tener el material en su correo, eso no hay ningún tipo de problema. Y pues si no hay ninguna otra pregunta, damos por concluido la plática del día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan bonita tarde.